Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestro podcast. Estamos acá hoy con un invitado muy especial, Sebastián Pachón. Él es estudiante de Contaduría Pública y supimos que estuvo estudiando Teología este semestre. Entonces, bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? José, muchas gracias por estar presente hoy en su canal. Bien, Sebastián, sí, supimos que estás estudiando Teología. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal te pareció esa clase? ¿Cómo estuvo? Es una materia que te explota la cabeza, sobre todo cuando no eres tan creyente y tienes varios problemas entre la relación entre la ciencia y la religión. Y por eso Bien, estoy acá para poder hablar de eso hoy. exacto, Sebastián, justamente de eso queríamos hablar hoy contigo. Pues muchas gracias por venir primero y comencemos. Tengo diseñadas unas preguntas para ti, quería que por favor las respondieras. Entonces la primera pregunta es, ¿qué piensas tú de la relación que tiene la religión y la ciencia en la actualidad? Sí, José, y es que se puede decir que hay muchas afirmaciones negativas sobre la relación entre la ciencia y la religión. De hecho, se siguen repitiendo hoy en día. Y se puede decir que el menos creyente puede ver la religión como un virus maligno que se opone al progreso de la ciencia. Es por eso que opino que el tema necesita una reflexión seria y que ésta examine la relación entre la ciencia y la religión como una forma más bien de conocimiento y sus fenómenos sociales. Esto ya como ha sido esta relación a lo largo de la historia, en especial en la relación con el cristianismo. En efecto que sí lo es. Y es que desde tiempos históricos esto ha pasado, ¿verdad? Supimos con lo de Galileo Galilei hace muchos años, cuando la iglesia lo reprimió y él no pudo decir toda su verdad, todo lo que sabía. Le tocó arrepentirse y de hecho fue humillado. ¿Recuerdas esa historia de Galileo Galilei? Sí, por supuesto, es una de las más famosas y a la que muchos religiosos y científicos apelan a hablar. Y es que, por ejemplo, nadie puede dudar que la ciencia y la religión son, sin lugar a dudas, las dos grandes visiones sobre el mundo. Se puede afirmar que estas se sitúan como dos de las maneras más importantes de mirar el mundo. En general, podemos decir que la ciencia trata de comprender la naturaleza del mundo material. Esto ya como ha llegado a ser como lo conocemos y como sus leyes que lo originan. Ya por otro lado, pues la religión trata de lo que trasciende el mundo material. O sea, y es que la primera pregunta que podemos plantearnos en si ciencia y religión son entre sí compatibles o no, es decir, si una y la otra puede convivir o necesariamente la una excluye a la otra, eh, esto puede generar un inevitable conflicto. No es raro encontrar aún hoy la opinión a veces generalizada de la ciencia y la religión, las cuales obviamente son mutuamente incompatibles y la relación de ellas ha sido siempre una fuente de inevitables conflictos. Comprendo, y es que tienes toda la razón cuando dices que desde tiempos inmemorables la ciencia y la religión han tenido su conflicto. Es por eso que año tras año y generación tras generación, las nuevas generaciones ya no les interesa tanto la religión. De pronto nos acordamos de la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, y son mucho más creyentes que nosotros. ¿Por qué creerías que eso ha sucedido? ¿Por qué crees que las generaciones ya... Precisamente porque esta generación va más con el campo de la visión de lo que dice la ciencia. Por ejemplo, se les puede considerar la ciencia y la religión como dos visiones contrapuestas del mundo. Estas no pueden menos que chocar siempre entre sí y seguramente así vaya a ser por el resto de los tiempos. No solo esto, sino que cada una de ellas niega la validez de la otra. Además, se mantiene que solo la visión de la ciencia puede ser la verdadera, con lo que la visión religiosa, que probablemente no tenga pruebas específicas, tiene que ir poco a poco desapareciendo. Desde ese punto de vista, el avance de la ciencia implica siempre un retroceso de la religión. Y me gustaría hablar sobre que, es decir, que cada vez más trabajos recientes de antropólogos y psicólogos cognitivos sugieren que existen estructuras mentales
para explicar la tendencia humana casi universal de invocar a agentes sobrenaturales para explicar fenómenos naturales. Y es que José y todos los que oyen este podcast seguramente han escuchado que, por ejemplo, si retumba un trueno, la explicación es decir que ha sido Dios que está enojado, o si está lloviendo, que ha sido Dios que está llorando. Y esa explicación se ha mantenido hasta que la ciencia ha demostrado cómo se produce esto. Esto asimismo expone a la religión. Y son muy acertadas tus palabras y de verdad que tienen gran significado y mucha coherencia lo que dices. Seguramente en el futuro la religión y la ciencia van a tener ese conflicto y van a seguir peleándose por quien tiene la absoluta verdad y por quien tiene la razón. Sin embargo, al igual que Galileo Galilei lo hizo, demostrando las cosas a los demás, es que se ve uno la realidad y uno comprende y entiende mejor las cosas. ¿Te gustaría por último concluir algo, Sebastián? Y me gustaría más que nada resumir sobre lo que hemos dicho. Y es que podría concluir que la religión ha perdido una credibilidad en el transcurso de los años, en especial porque mucho de lo que profesa no lo ha podido demostrar y por el contrario el avance científico ha sido refutado y demostrado que los eventos que generan incertidumbre. Y es que por eso la religión día tras día se puede decir que ha perdido fieles alrededor del mundo. Además de eso, las nuevas generaciones, como bien decía, se sienten más atraídas por los nuevos eventos científicos que por lo que la religión presenta. Y nada, pues ha sido un placer, Sanas, por estar en este. Muchas gracias por aceptar tu invitación y por venir acá. Este fue el podcast del día de hoy, Religión contra Ciencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con cuál se van?